nacional para hacer creer que México es un país democrático, que en México se respetan las leyes. Eso es mentira. Y en el marco de la coyuntura político-electoral, pues quieren hacer elecciones democráticas, pero la democracia no es ir a acudir a depositar el voto. La democracia es el respeto a la Constitución, el respeto a las leyes y el respeto a los ciudadanos, que merecemos todos ese respeto a nuestro trabajo. Por eso el viernes próximo vamos a hacer una movilización también a las 4 de la tarde del Ángeles de la Independencia al Zócalo, con más sindicatos que también están luchando porque se respete la autonomía de sus organizaciones y porque se resuelvan los conflictos de cada agrupación. La exigencia es que se nos reinstale a todos los trabajadores que no hemos aceptado renunciar a nuestro derecho al trabajo, que respeten la autonomía del sindicato. No tiene el gobierno elementos para decir que no. El problema no es económico, no es jurídico, el problema es político, que han reconocido en la mesa de negociaciones. Por su atención, muchas gracias. Estamos abiertos para las preguntas que ustedes quieran hacer. Sí, adelante. Esta movilización del próximo viernes sería y por otro lado, ¿cuándo van a reunirse todas las información y que avances Sí, en Gobernación nos vamos a reunir hoy a las 8 de la noche. Dejamos ya las propuestas por parte del SME de la contratación directa a CFE. Esto resolvería ya de fondo el conflicto. Ya contabilizamos, cuantificamos el monto de la plantilla de trabajadores anualizado con nuestro contrato colectivo, apenas representan 2.500 millones de pesos, y la infraestructura que se ha creado por más de un siglo factura 56.000 millones de pesos. Con esto se resuelve el problema de fondo, porque la actividad económica se sigue desarrollando con la infraestructura que construimos nosotros. Hoy la legislación permite que pueda estar dos sindicatos en la misma empresa, y también tenemos un convenio entre el SUTER y el SME que define nuestras zonas en materia de trabajo. También se planteó una propuesta de una empresa paraestatal para el Distrito Federal. Eso se planteó en la mesa, el gobierno federal dijo que se hiciera la presentación y lo hicimos con la coadyuvancia del gobierno del Distrito Federal. ¿En qué consiste esta paraestatal que así se logró? Es en la transferencia de activos del gobierno federal a esta paraestatal, que la ley también lo permite. La ley de entidades paraestatales establece que pueden tener un sector subsidiarias o descentralizadas. En el caso de Pemex, por ejemplo, Pemex, como un organismo público descentralizado, tiene 4 subsidiarias y permite hacer la misma actividad. Aquí que planteamos nosotros que para que esta empresa, bueno, fue el planteamiento del gobierno del Distrito Federal, que para que esta empresa nazca financieramente sana, debe de haber transferencia de activos. ¿Qué actividades son las que se pueden desarrollar? La generación, transmisión, transformación, distribución y venta de electricidad. Establecimos cuáles son los centros de trabajo, cómo incorporaríamos al personal y le resolveríamos toda la bronca que trae, que están parcheando la red automática del primer cuadro de la ciudad. Todas las delegaciones están en un problema gravísimo con el suministro, y además pues están robando toda la red de mediana y baja tensión, que es conductor de cobre. Y por los datos que tenemos, quien dio la orden de retirar ese cobre fue Néstor Félix Moreno Díaz, y queda prófugo de la justicia. Él fue el que recibió la infraestructura y dio la orden de retirar toda la red de mediana y baja tensión. Imagínense dónde está parando todo ese cobre que ya retiraron. Son miles ya de metros lineales de mediana y baja tensión, y este es un daño patrimonial para la propia empresa pública. Esa propuesta ya está en la mesa. ¿Cuántos cabrían en esta paraestatal? Es lo que vamos a discutir el día de hoy. Ellos por su parte han insistido en la creación de una empresa de sociedad anónima, pero no han puesto en la mesa pues la propuesta, nada más lo dijeron, pero no tienen desarrollado nada. ¿Cuál es el marco jurídico cuando sabemos que el sector eléctrico
pues está en el ámbito del derecho público, no del derecho privado. También plantearon sobre las empresas MIPYMES, pero no han puesto nada. Y hoy con los datos que salen, no sé si vieron el desplegado que sacaron los que se liquidaron, dice que nos ofreció Calderón y nuestras empresitas que creamos ya quebraron todas. Decía nada más, hay como 3,000 trabajadores dentro de la CFE, y son los más cercanos o los familiares al marrano traidor de Alejandro Muñoz, y todos los demás nada más se quedaron viendo y le creyeron al presidente. Entonces esas propuestas pues, prácticamente en la mesa no tienen ningún sustento, toda vez que ya quebraron las demás. Aquí la propuesta es muy clara, el problema es político, y nosotros vamos a continuar con la movilización hasta que nos recuperen, nos regresen nuestra fuente de trabajo, que es el único patrimonio que tenemos. En la marcha, quienes van, la LESME, van los sindicatos del Distrito Federal, el sector de educación, está el CITUAM, está el STUNAM, también ya confirmó su participación, están los compañeros de Chapingo también, y está el Sindicato Mexicano de Electricistas. Los compañeros mineros van a mandar también un contingente, ellos tienen un foro el viernes y el sábado, jueves y viernes, y van a mandar un contingente también a esta movilización. Martín, sí. ¿Tiene planeado alguna estrategia contra Enrique Peña Nieto por ese acuerdo político firmado con el PAN? Sí, simplemente le vamos a decir a la sociedad que el proyecto que encabeza Enrique Peña Nieto es el mismo de Salinas de Gortari. Él fue el que inició la apertura del sector eléctrico en 1992 con la reforma de la ley del servicio público. Y entonces ellos están en contra de las empresas públicas porque traen los intereses con las transnacionales, y lo digo categóricamente, como ya se siente presidente, dice que llegando lo primero que va a agarrar es a Pemex, que porque no se puede abrir más Pemex por un tema ideológico del país, o sea que la Constitución no le interesa, que la visión que hicieron el constituyente del 17 para recuperar la tierra, los minerales, litorales y los hidrocarburos, no fue con una visión de futuro de tener ese combustible como parte del desarrollo económico y social de una nación, sino él trae sus intereses de negocios. También lo dijo ya claramente que va a ir sobre el sector eléctrico. Se van a continuar, si ya dieron 750 permisos y ya tienen el 50% de generación las transnacionales, pues la intención es muy clara, es acabar con la generación de electricidad para que quede en manos privadas como parte de su acuerdo comercial de integrar el continente en el sector de energía. Y también es muy claro que dice que va a impulsar la reforma laboral. Entonces Peña Nieto es enemigo de los trabajadores en este país, es enemigo de los campesinos, de los que lucharon en ese movimiento revolucionario de 1917. Es un neoliberal más que obedece a los intereses de Salinas de Gortari. Y vamos a explicar a toda la nación, vamos a salir con nuestra organización política del pueblo de los trabajadores a explicarles las plataformas políticas de cada gobierno. Los panistas, no se diga, son peor. Entonces sí tenemos que explicar qué es lo que representa cada uno de estos candidatos. La del 31 también en el frente clasista por la soberanía alimentaria, que ahí pues hoy el tema de la hambruna es ya una crisis en el campo mexicano, no hay soberanía alimentaria, hoy se está pues importando la mayor parte de granos básicos y hay un grave problema en toda la nación, y ese problema también lo empezó Salinas de Gortari. Él modificó el artículo 27 en materia de ejido, él fue el que inició con la exportación de campesinos a las grandes ciudades y al extranjero. Entonces ese es todo el problema que está ocasionando. Yo creo que también hasta los de la CNC tienen que observar quiénes son sus enemigos, porque la CNC vio claramente cómo en el presupuesto para el 2012 Rojas con Videgaray y todo ese grupo
Le quitaron al campo para este año más de 3,000 millones de pesos. Ya tenemos el dato que algunos campesinos, por ejemplo, de Hidalgo, en la zona de Yapulco, de la CNC, corrieron al que quiere ser senador, a David Penchina. Le dijeron: tú eres el responsable de que nos hayan quitado para el 2012 recursos para el campo. Pero sí aprobaron subirle el diésel a los campesinos durante los próximos 3 años. Entonces, ¿cómo van a salir adelante los campesinos cuando les suben el combustible, cuando las semillas están carísimas, cuando los fertilizantes igual, y cuando traemos un problema grave de sequía y la falta de tecnificación en el propio campo mexicano? Vamos a participar con toda nuestra organización, con los 16,599 trabajadores que no nos hemos liquidado, con un grupo importante de jubilados y nuestras propias familias. Ahí nos verán al Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto que dices de como campaña de información en contra de Peña Nieto, ¿cómo se hará específicamente, Martín? O sea, volanteo, o por ejemplo, como le hicieron con Luis Felipe Bravo Mena en la campaña del Estado de México, ¿cómo más o menos va a ser? ¿Cómo darle a conocer a la gente que Enrique Peña Nieto es enemigo de los trabajadores? Vamos a difundir por nuestros propios medios, con volantes, con pintas grabadas, con desplegados, con foros, con actos públicos, que permita explicarle a la sociedad cuál es la plataforma que impulsa a Enrique Peña Nieto, que prácticamente es el candidato de esta oligarquía que hoy gobierna, que es el que quiere meter al relevo, y las transnacionales ya están muy pendientes de él. Por eso lo sostuvieron desde Televisa, con una campaña de muchísimos millones de pesos. Pero vemos que antes de ser presidente ya sabemos cuál es su propuesta: es acabar con los derechos de los trabajadores, con su reforma laboral, que es más agresiva que la misma reforma del PAN. Y dicen que en este periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero la van a sacar. Ellos sabemos que tienen mayoría los del PRI en la Cámara de Diputados, pero bueno, tendrán que también asumir el costo político, porque eso sí les va a pegar. Es increíble que hace unos días se reúne Romero de Champs con él y hoy dice que va a abrir a la iniciativa privada el tema del petróleo, cuando están acabando también con los puestos de sindicalizados en Pemex. Recordarán que cuando Salinas de Gortari llegó, acabó con la quina, lo primero que hicieron es desmantelar la petroquímica, crear las subsidiarias, despedir a miles de trabajadores con los retiros voluntarios, sindicalizados, y meter empleados de confianza. Le metieron una estructura administrativa que es costosísima, pero además lo hicieron a través de una empresa estadounidense que contrataron, McKinsey, para que les hiciera la reestructuración en Pemex. Y crearon también una subsidiaria que es la única que gana dentro de Pemex. Vemos que el 80% del petróleo se va a Estados Unidos, a otros países, y aquí no han cumplido con los compromisos de refinar el petróleo, porque les traen los negocios de la importación de gasolinas. Ganan por dos lados, vendiendo el petróleo al extranjero y comprando gasolinas caras. Lo vamos a explicar en todo el país. Si nos podrías cuantificar un poco, para más o menos tener claro en cuánto se ha parchado la red, en qué medida, en cuánto se ha deteriorado la red, y sobre todo cuántos han robado de cambio, cuánto significan, no sé, en pesos, o si nos puedes decir para tener un panorama más o menos. Los datos que tenemos, por ejemplo, de los usuarios discontentos de la zona central del país, de los 6,5 millones de usuarios, tenemos el dato de que 3,5 millones no están pagando la energía eléctrica. Empezaron pagando porque les llegaba de 50 a 60 pesos, pero enseguida les llega una refacturación desde el año 2009, cuando les tomaron lectura y se han hecho contrato con CFE. Son lecturas estimadas, y además el costo del kilowatt hora, para darse un ejemplo, en promedio en luz y fuerza estaba a 2 pesos 70 centavos. Hoy el promedio en CFE es de 3 pesos con 70 centavos. Le quitaron el subsidio a los usuarios, se lo quitaron desde el Congreso. Lo que nosotros estamos haciendo, un levantamiento, o lo vamos a iniciar. Tenemos detectado con imágenes, fotografías de todo el retiro de la red de mediana y baja tensión. Le hemos pedido a la Asamblea del Distrito Federal que se establezca un punto de acuerdo para pedirle al jefe de gobierno que cree una comisión desde el gobierno del Distrito Federal, con técnicos, con ingenieros,
que puedan hacer un levantamiento del daño a la red, a la infraestructura eléctrica del Distrito Federal de las 16 delegaciones. Si ustedes observan, en la mayor parte de la red aérea, ya el cobre que se tenía por una cuestión técnica en la zona más importante del país, se diseñó esta red con cobre. Primero, el cobre es mejor conductor de electricidad. Segundo, pues el tema del ambiente, de la contaminación, es más resistente el cobre ante todos los efectos atmosféricos. Y tercero, con el cobre se le puede dar servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet a los usuarios. Sin embargo, con estas medidas pues le quitaron esa posibilidad a la empresa pública, pero además hay un daño patrimonial que debe de ser cuantificado, y ese daño patrimonial hay un responsable que se llama Néstor Félix Moreno Díaz, que fue el que recibió la infraestructura eléctrica de Luz y Fuerza. Los datos que sí tenemos es que el cobre anda por el orden de los 100 pesos el kilo, y el aluminio está entre 7 y 8 pesos. Entonces es muy fácil de cuantificar, pero hay que hacer todo un trabajo titánico, porque observamos que en todas las delegaciones tiraron, en los estados igual, incluso líneas de 85,000 volts que estaban en cobre ya lo retiraron. La misma sistema de tierras de toda la red subterránea, que es cobre, lo retiraron, o más bien se lo robaron, porque no se puede explicar de otra forma. No hay ninguna explicación técnica que permita justificar el retiro del cobre por aluminio. Este es un robo que le han hecho a la empresa pública. Incluso tenemos las propias imágenes de cómo entregaron el cobre a distintas fundidoras, ¿no? Ese tema es un tema que va a dar mucho de qué hablar en esta coyuntura político-electoral. Y también lo vamos a explicar. Tenemos un programa en las delegaciones de visitas. Este fin de semana, el sábado, vamos a estar en Álvaro Obregón e Iztapalapa, con miles de electricistas y usuarios, la Asamblea Nacional de Usuarios, explicando el fondo del conflicto. Y además en Iztapalapa tenemos el dato que es la delegación que más resistencia tiene para permitir este abuso autoritario de la CFE. Entonces, sí es un problema grave. Vamos a continuar de visitas en las delegaciones, y aquí en el Distrito Federal vamos a señalar que uno de los responsables del ilegal decreto de extensión fue Beatriz Paredes. Ella fue la del acuerdo político en gobernación, fue la que firmó con Gómez Mon y con el secretario particular de Peña Nieto, Luis Miranda, ese acuerdo donde fue subir al Sindicato Mexicano de Electricistas para que el PRI pudiera mantenerse firme a la presidencia en 2012, y a cambio que el PAN no iba a hacer alianzas con el PRD. Al final subieron los impuestos, golpearon a los trabajadores, impulsaron sus reformas, y de todos modos el PAN y el PRD hicieron alianzas en varios estados. Pues vamos a explicarle aquí en las delegaciones lo que ha hecho Beatriz Paredes en una simulación de un gobierno democrático que viene atentando contra los derechos de los capitalinos, porque hoy ese problema lo están viviendo todos los capitalinos de la ilegal institución de Luz y Fuerza del Centro. Y Beatriz Paredes fue uno de los principales promotores de esto. Ella les dio indicaciones a sus gobernadores para que lo hicieran con los diputados de no firmar la controversia constitucional. Recordarán cuando se planteó la controversia, uno de los que impulsaron esa controversia, o la comisión que creó la Cámara de Diputados, fue con Navarrete Prida. Ahí lo pusieron como responsable sobre el tema de la controversia constitucional, pero fue una simulación, porque al final recibieron línea de Beatriz Paredes, lo tenían ya el acuerdo político con el PAN para que no se presentara la controversia, y desde ahí se hubiera parado este decreto que es ilegal. Y bueno, no nos queda otra a nosotros más que continuar con nuestra resistencia en los tribunales nacionales e internacionales, y en el tema político explicarle a los usuarios y a los ciudadanos quiénes han sido los responsables de toda esta tragedia nacional. ¿Ustedes también irían con una campaña del DF contra Beatriz? Explicarle a la gente que Beatriz Paredes es una simuladora, una señora que no representa los intereses de los capitalinos, y eso es muy importante, menos la señora que está en contra de los sindicatos, esta Wallace, que dice que hay sindicatos que deben de desaparecer.
Debe desaparecer este mal gobierno. Los trabajadores lo único que hacemos es generar riqueza en México. Y ellos son los responsables de toda esta crisis financiera porque ellos son los que administran. Entonces los argumentos de extinguir a los Inforetsa no son otros más que los intereses económicos. Hay toda una opacidad y corrupción del ilegal decreto de extinción de luz Inforetsa del Cerro. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, compañeros. Gracias. Estamos bien. Noche dejamos ya las propuestas por parte del SME de la contratación directa a CFE. Esto resolvería ya de fondo el conflicto. Ya contabilizamos, cuantificamos el monto de la plantilla de trabajadores anualizado con nuestro contrato colectivo, apenas representan 2.500 millones de pesos, y la infraestructura que se ha quedado por más de un siglo factura 56.000 millones de pesos. Con esto se resuelve el problema de fondo, porque la actividad económica se sigue desarrollando con la infraestructura que construimos nosotros. Hoy la legislación permite que pueda estar dos sindicatos en la misma empresa, y también un organismo público descentralizado tiene 4 subsidiarias y permite hacer la misma actividad. Aquí que planteamos nosotros que para que esta empresa, bueno, fue el planteamiento del gobierno del Distrito Federal, que para que esta empresa nazca financieramente sana, debe de haber transferencia de activos. ¿Qué actividades son las que se pueden desarrollar? La generación, transmisión, transformación, distribución y venta de electricidad. Establecimos cuáles son los centros de trabajo, cómo incorporaríamos al personal y le resolveríamos toda la bronca que traen, que están parchando la red automática del primer cuadro de la ciudad. Todas las delegaciones están en un problema gravísimo con el suministro, y además pues están robando toda la red de mediodía. Tenemos un convenio entre el SUTER y el SME que define nuestras zonas en materia de trabajo. También se planteó una propuesta de una empresa paraestatal para el Distrito Federal. Eso se planteó en la mesa, el gobierno federal dijo que se hiciera la presentación y lo hicimos con la coadyuvancia del gobierno del Distrito Federal. ¿En qué consiste esta paraestatal que así se logró? Es en la transferencia de activos del gobierno federal a esta paraestatal, que la ley también lo permite. La ley de entidades paraestatales establece que puede tener un sector subsidiarias o descentralizadas. En el caso de Pemex, por ejemplo, Pemex no hemos aceptado renunciar a nuestro derecho al trabajo, que respete la autonomía del sindicato. No tiene el gobierno elementos para decir que no. El problema no es económico, no es jurídico, el problema es político. Lo han reconocido en la mesa de negociaciones. Por su atención, muchas gracias. Estamos abiertos para las preguntas que ustedes quieran hacer. Sí, adelante. Esta movilización del próximo viernes, ¿qué hora sería? Y por otro lado, ¿cuándo van a reunirse por esa información? Sí, en Gobernación nos vamos a reunir hoy a las 8 de la Nacional para hacer creer que México es un país democrático, que en México se respetan las leyes. Eso es mentira. Y en el marco de la coyuntura político-electoral, pues quieren hacer elecciones democráticas, pero la democracia no es ir a acudir a depositar el voto. La democracia es el respeto a la Constitución, el respeto a las leyes y el respeto a los ciudadanos, que merecemos todos ese respeto a nuestro trabajo. Por eso el viernes próximo vamos a hacer una movilización también a las 4 de la tarde del Ángeles de la Independencia al Zócalo, con más sindicatos que también están luchando porque se respete la autonomía de sus organizaciones y porque se resuelvan los conflictos de cada agrupación. La exigencia es que se nos reinstale a todos los trabajadores